Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 3. Diario de Jonathan Harker. Al descubrir que estaba prisionero me invadió una especie de locura. Subí y bajé la escalera precipitadamente, intenté abrir todas las puertas y me asomé a todas las ventanas que encontré. Pero al cabo de un rato la convicción de que era impotente dominó al resto de mis sentimientos. Al recordarlo después de unas horas, pienso que efectivamente debí de enloquecer, porque me comporté en gran medida como una rata atrapada. No obstante, ante la certidumbre de mi impotencia, me senté tranquilamente, con más tranquilidad que en toda mi vida, y me puse a reflexionar sobre lo que debía hacer. Aún lo estoy pensando, pero no he llegado a ninguna conclusión definitiva. Solo estoy seguro de una cosa, que no serviría de nada poner en conocimiento del conde mis pensamientos. Él sabe perfectamente que estoy preso. Y como es obra suya, y tiene sin duda sus motivos para ello, solo me engañaría si le confiara totalmente los hechos. A mi juicio, el único plan posible consiste en mantener en secreto mi descubrimiento y mis temores, y los ojos bien abiertos. Sé que, o me están engañando mis propios temores como a un niño, o me encuentro en una situación desesperada y voy a necesitar todas mis facultades mentales para salir de esta. Apenas había llegado a esta conclusión cuando oí que la gran puerta de abajo se cerraba, y supe que el conde había regresado. Como no subió de inmediato a la biblioteca, entré con cautela en mi habitación y lo encontré haciendo la cama. Me resultó extraño, pero únicamente contribuyó a confirmar lo que venía pensando todo el tiempo: que no hay criados en la casa. Cuando más tarde lo vi por entre las grietas de los goznes de la puerta preparando la mesa del comedor, mis sospechas quedaron totalmente confirmadas, porque, si él realiza todas las tareas domésticas, esto prueba sin lugar a dudas que no hay nadie para hacerlas. Este hecho me asustó, porque si no hay nadie más en el castillo, tuvo que ser el propio conde el conductor del coche que me trajo aquí. Es una idea terrible. Porque, de ser así, ¿qué significado tiene que pudiese controlar los lobos como lo hizo, tan solo con levantar la mano en silencio? Porque toda la gente de Bistrita y del coche temía tanto por mí. ¿Qué significa la ofrenda del crucifijo, el ajo, las rosas silvestres y el fresno? Bendita sea aquella buena mujer que me colgó el crucifijo al cuello. Porque cada vez que lo toco, me proporciona consuelo y fortaleza. Es extraño que un objeto que me han enseñado a considerar como algo reprobable e idólatra 6 me ayude en momentos de soledad e inquietud. ¿Será que hay algo en la esencia de este objeto, o es que es un medio, una ayuda tangible para transmitir recuerdos de comprensión y consuelo? Debo examinar este asunto algún día y tratar de llegar a alguna conclusión. Entretanto, tengo que averiguar todo lo que pueda acerca del conde Drácula. Quizá me ayude a comprender todo esto. Es posible que esta noche hable sobre sí mismo si yo dirijo la conversación hacia ese punto. Pero debo tener mucho cuidado para no despertar sus sospechas. Medianoche, he mantenido una larga conversación con el conde. Le formulé varias preguntas sobre la historia de Transilvania, tema que acogió calurosamente. Al hablar de cosas y personas, y especialmente de batallas, parecía que hubiese estado presente en todas ellas. Explicó este hecho posteriormente diciendo que, para un boyardo, el orgullo de su linaje y de su nombre es su propio orgullo, que su gloria es su propia gloria, que su destino es su propio destino. Siempre que hablaba de su linaje decía nosotros, y utilizaba el plural como un rey. Ojalá pudiera recordar con exactitud todo lo que dijo, porque me resultó verdaderamente fascinante. Parecía contener la historia completa del país. Mientras hablaba, su excitación fue en aumento, y paseaba por la habitación tirándose del gran bigote blanco y cogiendo cualquier cosa al alcance de su mano, como si fuera a machacarla por la fuerza bruta. Dijo una cosa que transcribiré con la mayor exactitud posible. Porque, a su modo, resume la historia de su raza.
Nosotros los Ezequelis tenemos derecho a ser orgullosos, porque por nuestras venas corre la sangre de muchas razas valientes que lucharon, como lucha el león, por la soberanía. Aquí, en el torbellino de las razas europeas, la tribu de los ugros trajo desde Islandia el espíritu guerrero que le habían concedido Thoryodin y que sus berserkers 7 desplegaron con tan feroz intensidad en las costas de Europa, y también de Asia y África, que los pueblos creyeron que habían llegado los mismísimos hombres lobo. Cuando irrumpieron aquí también se encontraron con los hunos, cuya ferocidad bélica había devastado la tierra como un fuego viviente, hasta el punto de que los pueblos moribundos llegaron a creer que por sus venas corría la sangre de aquellas antiguas brujas que, expulsadas de Escitia, se habían unido en matrimonio con los demonios del desierto. ¡Qué estúpidos! ¿Qué demonio o qué bruja ha sido tan grande como Atila, cuya sangre corre por estas venas? Elevó los brazos. ¿Es acaso sorprendente que fuéramos una raza de conquistadores, que fuéramos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos se desparramaron por nuestras fronteras los obligáramos a retroceder? Es extraño que cuando Arpadocho y sus legiones asolaron la patria húngara nos encontrasen aquí al llegar a la frontera. Que la Onfogla las 9 concluyese aquí. Y cuando el aluvión húngaro se extendió hacia el oeste, los Ezequelis fuimos reclamados como parientes por los magiares victoriosos, y a nosotros nos fue confiada durante siglos la protección de la frontera del país con los turcos. Y más que ese inacabable deber de la protección de la frontera, porque, como dicen los turcos, el agua duerme, pero el enemigo no. ¿Quién de entre las 4 naciones recibió con más alegría que nosotros la espada sangrienta o acudió con mayor presteza junto al estandarte del rey a su llamada guerrera? Cuando fue redimida esa gran deshonra de mi nación, la deshonra de Caseba, en el momento en que las banderas de los valacos y los magiares cayeron bajo la media luna? ¿Quién fue, sino un miembro de mi raza, quien cruzó el Danubio como voivoda 11 y venció al turco en su propio terreno? En verdad fue un Drácula. Ay de aquel, su propio hermano indigno, que al caer vendió su pueblo al turco y atrajo sobre él la deshonra de la esclavitud. ¿No fue este Drácula quien inspiró a aquel otro miembro de su raza que, en época posterior, llevó una y otra vez sus tropas por el gran río hasta Turquía? Aquel que, derrotado, volvió una y otra vez, aunque tuvo que regresar solo del sangriento campo de batalla en que sus tropas eran sacrificadas, ya que sabía que solo él podía triunfar. Dijeron que pensaba únicamente en sí mismo. Bah. ¿De qué sirven los campesinos sin jefe? ¿En qué acaba la guerra sin un cerebro y un corazón que la dirija? Una vez más cuando, tras la batalla de Moax, nos liberamos del yugo húngaro, nosotros, el linaje de los Drácula, nos contamos entre sus caudillos, porque nuestro espíritu no podía permitirnos ser libres. Ah, joven señor, los Ezequelis, y los Drácula con su corazón, su sangre, su cerebro y su espada, pueden vanagloriarse de haberse multiplicado como hongos, de ser tantos como nunca llegarán a ser los Habsburgo o los Romanov. Los días de guerra han pasado. La sangre es algo demasiado precioso en estos tiempos de paz deshonrosa. Y las glorias de las grandes razas no son más que un cuento. Ya se acercaba el amanecer, y nos fuimos a acostar. Nota. Este diario guarda una terrible semejanza con el comienzo de las 1001 noches, porque todo tiene que suspenderse con el canto del gallo, o como el fantasma del padre de Hamlet. 12 de mayo, empezaré por los hechos simples y desnudos, verificados por libros y números, y sobre los que no pueden caber dudas. No debo confundirlos con las experiencias, que se basan en mis observaciones o en el recuerdo que guardo de ellas. Anoche, cuando el conde vino de su habitación, inició la conversación con preguntas referentes a asuntos legales y a la realización de cierta clase de negocios. Yo había pasado el día fatigosamente, entre libros, y, solo por mantener la mente ocupada, había repasado algunos temas de los que me había examinado en el Lincoln Inn 12.
En las indagaciones del conde subyacía un cierto método, así que trataré de escribirlas por orden de sucesión. Su conocimiento puede serme útil de algún modo o en alguna ocasión. En primer lugar, me preguntó si en Inglaterra se podían tener 2 procuradores o más. Le contesté que era libre de tener una docena si así lo deseaba, pero que no era aconsejable tener más de uno al cargo de una misma transacción, ya que solo puede actuar uno a la vez, y que cambiar significaría con toda seguridad ir contra sus propios intereses. Al parecer lo comprendió perfectamente, y pasó a preguntarme si existiría alguna dificultad práctica en emplear a un hombre para atender, por ejemplo, los asuntos bancarios y otro para ocuparse de los transportes, en caso de que se necesitase ayuda local en un lugar alejado del domicilio del procurador de los asuntos bancarios. Al pedirle que me lo explicase mejor, para no llevarle a conclusiones erróneas, dijo: lo ilustraré con un ejemplo. Nuestro común amigo, el señor Hawkins, a la sombra de la hermosa catedral de Exeter, que está lejos de Londres, compra en mi nombre y por mediación de usted mi casa de Londres. Bien. Permítame decirle con franqueza, para que no le resulte extraño que haya buscado los servicios de alguien que vive tan lejos de Londres en lugar de alguien que resida allí, que mi intención fue que no se atendiese a ningún interés local, sino solo a mis deseos. Y como quizá una persona que vive en Londres puede tener algún amigo a quien favorecer o algún interés concreto, por eso fui tan lejos para buscar a mi agente, cuyo trabajo solo redundará en mi propio beneficio. Ahora bien, supongamos que tengo muchos negocios, que deseo enviar mercancías, digamos que a Newcastle, o a Durham, o a Woolwich o Dover. ¿No podría suceder que fuese más fácil enviarlas a alguien que estuviera en esos puertos? Repliqué que, sin duda, sería sumamente fácil, pero que los procuradores tenemos un sistema de agencias que trabajan una para otra, de modo que las tareas locales pueden realizarse localmente siguiendo las instrucciones de cualquier procurador, por lo que el cliente, al ponerse en manos de un solo hombre, puede ver realizados sus deseos sin mayores problemas. Pero, añadió el conde, yo podría dirigir mis propios negocios, ¿no es así? Naturalmente, repliqué, y a menudo así lo hacen los hombres de negocios que no quieren que nadie se entere de sus asuntos. Bien, exclamó el conde. Y a continuación siguió preguntándome por los métodos para hacer envíos y las formalidades que había que cubrir, y todas las clases de dificultades que pueden presentarse, pero que es posible prevenir. Le expliqué todo lo mejor que pude, y me dio la impresión de que el conde habría sido un procurador estupendo, porque no había nada que no pensara o anticipara. Para ser un hombre que nunca había estado en el país y que evidentemente no estaba muy metido en los negocios, sus conocimientos y perspicacia eran prodigiosos. Cuando quedó satisfecho con los temas que me presentó y yo los verifiqué con los libros de que disponía, se puso de pie repentinamente y dijo: ¿ha escrito alguna carta, aparte de la primera, a nuestro amigo el señor Peter Hawkins, o a alguien más? Con cierta amargura le contesté que no, que todavía no había tenido oportunidad de enviar cartas a nadie. Entonces, escríbalas ahora, mi joven amigo, dijo, al tiempo que posaba su pesada mano en mi hombro. Escriba a nuestro amigo y a quien desee. Y dígale, si es tan amable, que se quedará conmigo durante un mes a partir de ahora. ¿Quiere que me quede tanto tiempo? Pregunté, porque ante aquella idea se me encogió el corazón. Lo deseo vivamente, y no aceptaré negativas. Cuando su amo, patrono como quiera llamarlo, se comprometió a enviar a alguien en su nombre, se sobreentendía que solo se tendrían en consideración mis necesidades. Yo no he escatimado nada, ¿no es así? ¿Qué podía hacer yo sino inclinar la cabeza en señal de asentimiento? Se trataba de los intereses del señor Hawkins, no de los míos, y tenía que pensar en él, no en mí. Además, mientras pronunciaba estas palabras, el conde Drácula mostraba en sus ojos y en su actitud algo que me hizo recordar que estaba prisionero y que, aunque yo lo deseara, no tendría elección.
El conde vio su victoria en mi inclinación de cabeza, y su dominio, en la preocupación de mi rostro, porque al momento empezó a utilizarlos, aunque a su manera suave, irresistible. Le ruego, mi buen y joven amigo, que en sus cartas no trate otros temas que los negocios. Sin duda, a sus amigos les agradará saber que se encuentra bien y que arde en deseos de volver a casa con ellos. ¿No es así? Mientras esto decía, me dio 3 hojas de papel y 3 sobres. Eran de un papel de correo extranjero sumamente fino, y al mirarlos y mirar también al conde y advertir su tranquila sonrisa, con los dientes caninos y afilados sobre el rojo labio inferior, comprendí también como si hubiera hablado que debía tener cuidado con lo que decía, porque era muy capaz de leerlo. De modo que decidí escribir solamente cartas de compromiso, y escribir por extenso al señor Hawkins secretamente, y también a Mina, porque con ella podría utilizar la taquigrafía, hecho que, en caso de que el conde viese la carta, le dejaría perplejo. Cuando hube escrito las 2 cartas, me senté tranquilamente a leer un libro, mientras el conde redactaba varias notas y consultaba unos libros que había en su mesa. A continuación recogió las mías, las puso con las suyas y las dejó junto al recado de escribir, hecho lo cual y en el mismo instante en que la puerta se cerraba tras él, me incliné y miré las cartas, que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí ningún escrúpulo, porque en aquellas circunstancias pensé que debía protegerme por todos los medios posibles. Una de las cartas iba dirigida a Samuel F. Billington, de Crescent, N7, Whitby. Otra a Herleutner, Varna. La tercera a Coutts & Co. Londres, y la cuarta a R. Klopstock y Bilreut, banqueros, Budapest. La segunda y la cuarta no estaban lacradas. Iba a examinarlas cuando vi que giraba el pomo de la puerta. Me dejé caer en mi asiento, con el tiempo justo para colocar las cartas en su lugar y recoger mi libro antes de que el conde entrara en la habitación con otra carta en la mano. Cogió las cartas de la mesa y las franqueó cuidadosamente. A continuación se volvió hacia mí y me dijo: «Espero que me perdone, pero tengo mucho trabajo que hacer en privado esta noche. Confío en que lo encuentre todo a la medida de sus deseos». Al llegar a la puerta se dio la vuelta y, tras un momento de pausa, añadió: «Permítame aconsejarle, mi querido y joven amigo. No, permítame avisarle con toda seriedad que, si abandona estas habitaciones, no debe dormir en ninguna otra parte del castillo. Es antiguo y contiene muchos recuerdos, y aquellos que duermen imprudentemente tienen malos sueños. Queda avisado. Si le sobreviene el sueño ahora, o en cualquier otra ocasión, diríjase a toda prisa a su cámara, o a estas habitaciones, porque aquí descansará a salvo. Pero, si no tiene cuidado», entonces pronunció las últimas palabras de una forma horrible, porque hizo un gesto con las manos, como si se las lavara. Lo comprendí perfectamente. Mi única duda consistía en si podía existir un sueño más horrible que la red de tinieblas, antinatural y espantosa, que parecía cerrarse en torno a mí. Más tarde, confirmó las últimas palabras que he escrito, y en esta ocasión no cabe la menor duda. No tendré miedo de dormir en cualquier sitio en que no esté el conde. He colocado el crucifijo a la cabecera de la cama. Supongo que de este modo mi descanso estará más libre de sueños. Y allí ha de quedarse. Cuando el conde me dejó, entré en mi habitación. Al cabo de un rato, y al no oír ningún ruido, salí y subí la escalera de piedra, desde donde podía mirar hacia el sur. Comparado con la estrecha oscuridad del patio, aquel vasto panorama, aunque inaccesible, me proporcionó una cierta sensación de libertad. Cuando miré afuera me sentí realmente prisionero y necesitado de aire fresco, aunque fuera el aire de la noche. Empiezo a sufrir los efectos de esta existencia nocturna. Me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra, y me asaltan horribles imaginaciones de todas clases. Dios sabe que tengo razones para temer cualquier cosa en este lugar maldito. Contemplé aquel hermoso panorama, bañado de tal modo por la suave luz amarilla de la luna, que casi parecía de día.
Bajo la suave luz, las lejanas montañas se disolvían y las sombras de los valles y los barrancos adquirían una negrura aterciopelada. La mera belleza pareció animarme. Cada bocanada de aire me traía paz y consuelo. Al apoyarme en la ventana me llamó la atención algo que se movía en el piso debajo del que yo me encontraba, y un poco a la izquierda de donde, según suponía por la distribución de la casa, debían quedar las ventanas del conde. La ventana a la que estaba asomado era alta y ancha, con parteluces de piedra, y aunque desgastada por las inclemencias del tiempo, aún estaba entera. Pero hacía mucho tiempo que había desaparecido el marco. Retrocedí hacia la protección de la sillería y me asomé con cautela. Lo que vi fue la cabeza del conde asomada a la ventana. No le vi la cara, pero lo reconocí por el cuello y los movimientos de la espalda y los brazos. Además, no podía confundir aquellas manos que tantas veces había tenido oportunidad de estudiar. Al principio despertó mi interés y, en cierto modo, me sirvió de distracción, porque es asombroso lo poco que se necesita para interesar y distraer a un hombre que está preso. Pero mis sentimientos se convirtieron en terror y repulsión al ver que el cuerpo salía por la ventana y empezaba a descender a gatas por la pared del castillo, que se erguía sobre aquel espantoso abismo, cabeza abajo, con la capa desplegada a su alrededor, como unas alas enormes. Al principio no pude dar crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de un engaño producido por la luz de la luna, algún misterioso efecto de las sombras. Pero seguí mirando, y no podía ser una ilusión. Vi los dedos de los pies y las manos aferrándose a las esquinas de las piedras desprovistas de mortero por la acción de los años, y lo vi utilizar todos los salientes e irregularidades para descender a velocidad considerable, como un lagarto que se deslizara por una pared. ¿Qué clase de hombre es este o qué clase de ser con apariencia de hombre? Siento que se apodera de mí el pavor de este lugar. Tengo miedo, un miedo espantoso, y no tengo escapatoria. Me encuentro cercado por unos horrores en los que no me atrevo a pensar. 15 de mayo, una vez más he visto salir al conde con sus movimientos de lagarto. Se deslizaba de lado, hacia la izquierda. Se escondió en un agujero o una ventana. Cuando desapareció la cabeza, me asomé para tratar de ver más, pero sin resultado. La distancia era demasiado grande para proporcionar un ángulo de mira adecuado. Sabía que había salido del castillo, y se me ocurrió aprovechar la oportunidad para explorar más de lo que había osado hasta entonces. Volví a la habitación, y tras coger una lámpara, intenté abrir todas las puertas. Tal y como esperaba, estaban cerradas con llave, y las cerraduras eran relativamente nuevas. Pero bajé la escalera de piedra hasta el vestíbulo por el que había entrado el primer día. Descubrí que podían descorrerse los cerrojos con facilidad y desengancharse las cadenas. Pero la puerta estaba cerrada con llave, y ésta había desaparecido. Debía de estar en la habitación del conde. Tenía que comprobar si su puerta también estaba cerrada con llave, para cogerla y escapar. Seguí examinando minuciosamente los diversos pasillos y escaleras, y traté de abrir las puertas que daban a ellos. Estaban abiertas una o dos habitaciones pequeñas cerca del vestíbulo, pero no había nada que ver en ellas, salvo muebles antiguos, cubiertos por el polvo de los años y carcomidos. Pero finalmente encontré una puerta en la parte superior de la escalera que, aunque parecía cerrada con llave, cedió un poco al empujarla. La forcé y descubrí que no estaba realmente atrancada, sino que la resistencia se debía al hecho de que los goznes se habían desprendido y la puerta descansaba sobre el suelo. Era una oportunidad que quizá no volviera a presentárseme, así que puse manos a la obra, y tras muchos esfuerzos la hice retroceder, de forma que pude entrar. Me encontraba en un ala del castillo situada más a la derecha que las habitaciones que conocía, y un piso más abajo. Desde la ventana vi que la serie de habitaciones se extendía por el extremo meridional del castillo, y que las ventanas de la última estancia estaban orientadas hacia el oeste y el sur. A este lado, así como en el anterior, se abría un gran precipicio.
El castillo estaba construido en el ángulo de una roca enorme, de modo que resultaba prácticamente inexpugnable por 3 lados, y había 3 amplias ventanas allí donde no podían llegar ni onda ni ballesta ni culebrina y, como consecuencia, quedaban aseguradas la luz y la comodidad imposibles en un lugar que tenía que ser custodiado. Al oeste se abría un gran valle, y a lo lejos un enorme macizo de gigantescas montañas desiguales, que se elevaban pico tras pico, la roca desnuda sembrada de fresnos y espinos, cuyas raíces colgaban por las rendijas, resquebrajaduras y ranuras de la piedra. Evidentemente, esa era la parte del castillo que había sido habitada en tiempos pasados, ya que los muebles tenían aspecto de mayor comodidad que los que había visto hasta entonces. Las ventanas carecían de cortinas y la luz amarilla de la luna que entraba a raudales por los cristales diamantinos permitía ver incluso los colores, al tiempo que ocultaba el polvo abundante que lo cubría todo y que, en cierta medida, disimulaba los estragos del tiempo y de la polilla. Mi lámpara no iluminaba mucho más que la brillante luz de la luna, pero me alegré de llevarla, porque en aquel lugar reinaba una espantosa soledad que atenazaba el corazón y hacía temblar mis nervios. De todos modos, aquello era mejor que quedarme solo en las habitaciones, que había llegado a odiar por la presencia del conde, y después de intentar dominar mis nervios, descubrí que me invadía una dulce quietud. Aquí estoy, sentado a una mesita de roble, donde quizá en otros tiempos se sentara una hermosa dama a escribir, tras mucho pensar y sonrojarse, una carta de amor plagada de faltas de ortografía, taquigrafiando en mi diario todo lo ocurrido desde que lo cerré por última vez. Ya está avanzado el siglo XIX, pero a menos que mis sentidos me estén engañando, los siglos pasados poseían y poseen unos poderes propios que la simple modernidad no puede destruir. Más tarde, mañana del 16 de mayo, que Dios me conserve en mi sano juicio, porque a esto me encuentro reducido. La seguridad y la garantía de la seguridad pertenecen al pasado. Mientras viva aquí, solo puedo esperar una cosa. No volverme loco, si es que no lo estoy ya. Si estoy en mi sano juicio, es sin duda enloquecedor pensar que, de entre todas las cosas espantosas que me acechan en este odioso lugar, es el conde lo que menos me horroriza, que únicamente a él puedo acudir en busca de seguridad, aunque solo mientras sirva para sus propósitos. Dios mío. Dios misericordioso. Haz que conserve la calma, porque fuera de sus límites se halla la locura. Empiezo a ver una nueva luz en ciertas cosas que me habían confundido. Hasta ahora no había comprendido bien lo que quiso decir Shakespeare al poner en boca de Hamlet estas palabras. Mis tablillas, rápido, mis tablillas. Hora es ya de que lo escriba, etc. Porque ahora que me siento como si mi mente estuviese desquiciada o como si me hubiesen dado el golpe que habrá de destrozarla, me refugio en mi diario en busca de tranquilidad. La costumbre de anotarlo todo con exactitud contribuirá a aliviarme. La misteriosa advertencia del conde me asustó en su momento. Ahora me asusta más, porque en el futuro el conde poseerá un terrible ascendiente sobre mí. Me dará miedo incluso dudar de sus palabras. Después de haber escrito en el diario y, por suerte, de haber guardado el cuaderno y la pluma en un bolsillo, sentí sueño. Me volvió a la memoria la advertencia del conde, pero me producía placer desobedecerla. Me embargó la sensación de sueño y la obstinación que la acompaña. La suave luz de la luna era consoladora, y el amplio panorama del exterior me proporcionaba una refrescante sensación de libertad. Decidí no volver esa noche a las tenebrosas habitaciones, sino dormir allí, donde de antiguo habían cantado y vivido sus dulces vidas las damas, mientras sus amables pechos se entristecían por sus hombres, enzarzados en guerras lejanas y despiadadas. Acerqué el diván a un rincón, de modo que mientras estaba tumbado, disfrutaba de una hermosa vista al este y al sur y, sin pensar en el polvo ni preocuparme por él, me dispuse a dormir. Supongo que me quedé dormido. Eso espero, pero me temo que no, ya que lo que siguió fue sorprendentemente real, tan real, que ahora, sentado a plena luz del sol, no puedo creer en absoluto que todo fuese un sueño.
No estaba solo. La habitación era la misma, nada había cambiado desde que yo entré en ella. A la brillante luz de la luna veía mis propias huellas en el suelo, allí donde mis pisadas habían perturbado la larga acumulación de polvo. Frente a mí, a la luz de la luna, había 3 mujeres jóvenes, que por su porte y por la ropa que llevaban parecían damas. Al verlas pensé que estaba soñando, porque aunque la luz de la luna se hallaba tras ellas, no proyectaban sombras en el suelo. Se acercaron a mí y me miraron durante un rato, y después se pusieron a cuchichear. 2 de ellas eran morenas, de nariz larga y aguileña, como el conde, ojos oscuros y penetrantes que parecían casi rojos por contraste con la pálida luna amarilla. La otra era bella, muy bella, con una espesa cabellera ondulada de pelo dorado y ojos como zafiros pálidos. Su cara me resultaba familiar, de haberla conocido asociada con un temor de pesadilla, pero no pude recordar en ese momento ni cómo ni dónde la había conocido. Las 3 tenían dientes blancos y relucientes, que brillaban como perlas sobre los rubíes de sus labios voluptuosos. Había algo en ellas que me inquietó, un deseo vehemente y al mismo tiempo un miedo mortal. Mi corazón se inflamó con un deseo malvado y ardiente de que me besaran con aquellos labios rojos. No está bien que escriba esto, pues un día Mina puede leerlo y sentirse herida, pero es la verdad. Siguieron cuchicheando y después se echaron a reír las 3. Una risa argentina, musical, tan dura que no parecía posible que saliera de unos suaves labios humanos. Era como la dulzura intolerable y estremecedora de unas copas de cristal en las que jugueteara una mano hábil. La muchacha rubia sacudió la cabeza, coqueta, y las otras 2 le incitaron. Una de ellas dijo: «Adelante. Ve tú primero, y nosotras te seguiremos. Tú tienes derecho a ser la primera». La otra añadió: «Es fuerte y joven. Hay besos para todas». Me quedé inmóvil, mirando con los ojos entrecerrados, en un tormento de deliciosa anticipación. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí, hasta que sentí su aliento. En un sentido era dulce, dulce como la miel, y recorría los nervios con el mismo estremecimiento que su voz, pero con un fondo amargo en su dulzura, una amargura desazonadora como la que se huele en la sangre. Tenía miedo de abrir los párpados, pero podía ver perfectamente por entre las pestañas. La muchacha rubia se puso de rodillas y se inclinó sobre mí, relamiéndose. Había en ella una voluptuosidad deliberada que resultaba excitante y repulsiva a la vez, y al arquear el cuello se chupó los labios como un animal, de modo que vi a la luz de la luna la saliva que brillaba en la boca escarlata, y la roja lengua que lamía los dientes blancos y afilados. Su cabeza descendió hasta que sus labios quedaron por debajo de mi boca y barbilla y parecieron a punto de cerrarse sobre mi garganta. Entonces se detuvo, y oí el ruido agitado que producía su lengua al lamerse los dientes y los labios, y sentí su aliento cálido en mi cuello. La piel de mi garganta empezó a hormiguear, como ocurre cuando se aproxima más y más a nuestro cuerpo la mano que va a hacernos cosquillas. Sentí la caricia suave y trémula de los labios en la piel hipersensible de mi cuello, y el contacto duro de 2 dientes afilados, que me rozaron y se detuvieron allí. Cerré los ojos en lánguido éxtasis y esperé. Esperé con el corazón palpitante. Pero en ese mismo instante me embargó otra sensación con la rapidez del rayo. Tomé conciencia de la presencia del conde y del furor que lo dominaba. Al abrir involuntariamente los ojos vi que su mano poderosa agarraba el delicado cuello de la mujer rubia, y con su fuerza de gigante la hacía retroceder, los ojos azules de la mujer transformados por la ira, los dientes blancos rechinando de rabia, las hermosas mejillas enrojecidas de pasión. Pero el conde nunca había imaginado tal cólera y furor, ni siquiera en los demonios de los abismos. Sus ojos refulgían literalmente. La luz roja que despedían era espeluznante, como si ardieran tras ellos las llamas del fuego del infierno. Su rostro estaba mortalmente pálido, y los rasgos duros como alambres tirantes.
Las espesas cejas que se unían en el puente de la nariz parecían en esos momentos un barrote ondulante de metal al rojo blanco. Apartó a la mujer de su lado con un salvaje manotazo. Y después hizo señas a las otras, como para instarlas a retroceder. Era el mismo gesto imperioso que le había visto utilizar con los lobos. Dijo en un tono que, aunque bajo y casi susurrante, pareció cortar el aire y rodear la habitación. ¿Cómo os atrevéis a tocarlo, ninguna de vosotras? ¿Cómo os atrevéis a poner los ojos en él, habiéndooslo prohibido? Atrás os digo. Este hombre me pertenece. No os acerquéis a él, o tendréis que veroslas conmigo. La muchacha rubia se volvió y replicó con una carcajada de obscena coquetería. Tú nunca has amado. Tú nunca amas. Al llegar a este punto, se le unieron las otras mujeres, y en la habitación resonó una risa tan dura, tan desprovista de alegría y alma que al oírla casi me desmayé. Parecía una diversión de demonios. El conde se dio la vuelta y, tras contemplar mi rostro con atención, dijo en un suave susurro. Sí, yo también sé amar. Vosotras mismas lo sabéis por el pasado. ¿No es así? Os prometo que cuando haya acabado con él podréis besarlo cuanto queráis. Y ahora, marchaos. Marchaos. Tengo que despertarlo, porque hay muchas cosas que hacer. ¿No nos vas a dar nada esta noche? Preguntó una de las mujeres con una ligera carcajada, mientras señalaba la bolsa que el conde había tirado al suelo y que se movía como si hubiese algo vivo en su interior. El conde asintió por toda respuesta. Una de las mujeres se abalanzó sobre la bolsa y la abrió. A menos que me engañasen mis oídos, percibí un grito sofocado y un gemido como de niño medio ahogado. Las mujeres rodearon la bolsa mientras yo quedaba pasmado de terror. Cuando volví a mirar habían desaparecido, y con ellas la espantosa bolsa. No se encontraban cerca de ninguna puerta, y no podían haber pasado a mi lado sin que me hubiese dado cuenta. Al parecer, sencillamente se habían desvanecido en los rayos de la luna y habían salido por la ventana, porque vi las siluetas sombrías y difusas durante un momento, antes de que desaparecieran por completo. El terror se apoderó de mí y quedé inconsciente.